Y bueno, gente de bien, todo listo para el tercer video del día. Hoy estamos bastante fuertes, la verdad que hoy estamos bastante fuertes. Teníamos un montón de días que no hacíamos, hasta 3 videos en un solo día. Pero bueno, hoy ha valido la pena. He tenido la oportunidad de reírnos de J. Jordi, nos vamos a reír de Moisés Llorón, nos vamos a reír de David Bernabéu. Hemos repasado cómo poco a poco se le va hundiendo el barco a Joan Laporta. Hemos hecho un montón de cosas en el día de hoy y creo que van a disfrutarlo bastante. Lo de siempre, les voy a pedir lo mismo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a escuchar a Moy Llorons y cómo lo ha puesto en su sitio una chica que se llama Pilar, no recuerdo el apellido ahora mismo, que es mexicana, una compañera de trabajo de Moy Llorons, que le ha dado un repaso en un momento absolutamente brutal. Y también vamos a repasar la esquizofrenia total que está sufriendo Mr. Patán, que es un tipejo, ya todos sabemos que es un tipejo con todas las de la ley, y realmente me parece cuanto menos curioso lo que vamos a escuchar vamos a leer en este caso, porque es una vergüenza que siquiera sea capaz de poner la cara, sino ahí acosando a dos chicos por redes sociales, uno de 18 y uno de 20 o 19 años, es que es una vergüenza total. Para empezar, Mr. Patán dice, Bobby Hendrick, 0 minutos. Como ya os adelanté, en Madrid hay preocupación por el sorprendente y bajísimo nivel de Hendrick en su primer mes entrenando con el Madrid. Ayer Ancelotti no lo dejó jugar ni un minuto y costó 72 millonazos. Y en otro tuit que he encontrado, ambos bastante cercanos en cuanto a horas, el hombre coloca. ¿Y qué pasa con Arda Güler? Algunos en Madrid le llaman el señor de los banquillos. Ayer nueva humillación. A pesar de la plácida victoria, Ancelotti le hizo entrar en el minuto 88. No pega ni los minutos de la basura. Mucho humo en prensa, pero luego no juega nunca. Si lo sacamos en un contexto general, estos dos chicos jóvenes que han fichado por el Real Madrid tienen un denominador común y es que ambos rechazaron al Barça, a ese ruinoso proyecto y ese drama de absolutamente todo en general, para jugar en el Real Madrid. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. No es común que tanto a Hendrick como a Arda Güler les esté cayendo esto por parte de los acosadores de Moy Llorons, de Mr. Patán, de etcétera, etcétera. No es casualidad. Esto es porque evidentemente decidieron rechazar al Palancas para fichar por el Real Madrid. Y es curioso porque él lleva semanas diciendo, y de hecho vimos en este canal como un suscriptor de él lo puso en su sitio porque dijo que se iba a ir Militao porque no confiaban en él, que se iba a ir Vinicius porque no confiaban en él, y bueno, ahí están ambos siendo titularísimos del Real Madrid. Es obviamente que el caso de Arda Güler va relacionado porque los humilló y sabían que es un talento generacional, y el caso de Hendrick es porque encima de que Hendrick los rechazó, los humilló, y después de todo esto ficharon a Vitor Roque, que les salió terrible. ¿Por qué no vemos estos tweets, por ejemplo, hablando de Vitor Roque? ¿Por qué no vemos este tipo de cosas? Es que, repito, este señor está intentando utilizar ese alcance mediático que lo tiene, pésele a quien le pese, para intentar desestabilizar. Obviamente no lo va a conseguir. El Madrid tiene una estructura demasiado sólida como para permitir que un retrasado mental como Mr. Patán les pueda desestabilizar de alguna manera lo que significa la institución. Pero es un asco que estos personajes se dediquen de alguna manera a acosar a estos dos chicos que tan solo tienen 18 años. Es demasiado asqueroso, se lo digo totalmente en serio. Quiero que ahora escuchemos a nuestro amigo David Bernabéu, el genio Bernabéu, y a este otro señor que no recuerdo el nombre ahora mismo, hablando un poco de este Real Madrid, si tiene miedo o no. ¿Asusta este Real Madrid, sí o no? ¿Me ves cara de miedo? Bueno. No asusto. Raúl Varela, buenas ¿me noches, Radio Marca. Espera un segundo, David. Hola, Raúl Varela, Radio Marca, muy buenas. Muy bueno, no había otro oponente, ¿no? No se le pudo aplicar el límite salarial, había que en vez de escribir a Íñigo Martínez, tenemos que escribir a David Bernabéu. Una cláusula muy alta. Vaya debut. Vaya debut. ¿Asusta este Real Madrid con ese tridente Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé? Hombre, que tiene la mejor plantilla de España me parece una evidencia, pero bueno, yo creo que está en la mente de cada uno el hecho de tener miedo. Ayer sí me dio esa sensación, que el Atalanta comenzó con miedo, que a los 10 minutos se dio cuenta que no eran tan fantásticos y que eran un poquito terrenales, le exigieron a Madrid un poquito, ¿no? Sobre todo esa parada de Courtois, y al final pues acabaron cayendo de maduros, ¿no? En cuanto Vinicius hizo 2 de las suyas, tuvo el Madrid 3 minutos para finiquitar el partido y lo finiquitó.
Una de las cosas que más me parece curioso es que ya no es el Vinicius que ellos acosaban, sino que ahora dicen Vinicius tuvo una de las suyas y liquidó el partido. Obviamente todos estamos claros y coincidimos que Vinicius fue el que reventó el partido el día de ayer, pero me parece demasiado chistoso lo que es capaz de decir esta gentuza. No voy a añadir mucho más, solamente me gustaría saber sus opiniones. Solo quiero añadir algo muy breve y es que qué ganas de que lleguen los clásicos y ojalá que esta vez el Madrid, porque siempre hemos debatido los madridistas que el Barça cuando huele la sangre va y clava los colmillos en el cuello. Todo lo contrario del Real Madrid, que ojalá salgan como con los con el cuchillo entre los dientes y cuando huelan la sangre que vayan y los destrocen. Porque es que me parece realmente increíble cómo son incapaces de reconocer algo. O sea, ya entiendan, obviamente, aquí hay que entender una cosa, muchachones. Hay un mensaje que se debe mandar y es de cierto optimismo. Pero ahí están, no, son terrenales, que no sé qué, ahí están con esa soberbia absolutamente lamentable que realmente es lo que para mí los caracteriza. Vamos a cerrar con lo de Moy Llorens, que teníamos, este hombre estaba de vacaciones y teníamos un tiempecito que no le escuchábamos y para ello ha vuelto con todas las de la ley. Ojo, porque aquí le preguntan, primero le preguntan a Moy Llorens si era una realidad o un mito que el Madrid de Carlo Ancelotti es mejor o será más recordado por historia que el de Pep Guardiola. De hecho, ahí se ven los títulos y ya Moy Llorens dijo que era un mito, que el mejor del equipo de la historia era el Barça de Pep Guardiola y aquí responde la chica Pilar, él empieza a interrumpirla y lo pone en su sitio de una manera increíble, ojo. A ver, para mí es realidad. Es una realidad que el Madrid de Carlo Ancelotti será recordado históricamente más que el de Guardiola. Ah, ¿verdad? Se fueron con la finta. Porque entiendo que para que los astros se alineen y que haya una generación como la que tuvo el Barcelona, con un técnico como el que tuvo el Barcelona, ganando lo que ganó Pep Guardiola esos 14 títulos, solamente puede pasar una vez, sí. Pero ¿cuánto mérito tiene para un técnico como Ancelotti que en 2 etapas, con 2 equipos completamente distintos? Porque Ancelotti pasó de un Iker Casillas, un Keylor Navas, un Pepe, un Ramos, un Arbeloa, un Cristiano, un Bale, un Benzema, a lo que ahora tiene Ancelotti, que es muy distinto y dista mucho de lo que eres el Real Madrid, para tener en 2 etapas distintas la cantidad de títulos con equipos completamente diferentes. Y mira, el mensaje es contundente y demoledor. Le dan el mérito a Ancelotti que seguramente se merece porque ha sido completamente diferente y sobre todo esta última etapa de Ancelotti en la que se ha tenido que calar una evolución de un futbolista como Vinicius, que bueno, te comiste las verdes, ahora te estás comiendo las maduras con el bueno de Vini, pero es totalmente llamativo. En cambio, Pep Guardiola, cuando no ha tenido ciertos factores en torno a él, ha dejado ciertas cosas que desear. Creo que eso es totalmente, no es ni debatible. De hecho, tiene una sola Champions en este superproyecto que le ha armado el City de millones tras millones tras millones. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué dices a eso? Vale, yo te voy a bueno, pues que mientras el Madrid se ha gastado una millonada en las 2 etapas de don Carlo Ancelotti como técnico del Barça, el equipo de Pep se nutrió de gente de la casa. Yo he visto muchos equipos que gastan así, como el Paris Saint-Germain, y no lo logran, ¿eh? Primer bofetón de la noche y es totalmente cierto. Además, es ridículo detenerse a pensar lo que ha gastado el Madrid. De hecho, hemos hablado que de hace muchísimos años el Barça ha gastado muchísimo más dinero de lo que ha gastado el Real Madrid, pero es que el mensaje de club-estado es lo que realmente más vende. Por eso me parece tan brutal que esta mujer le coloque en su sitio de esta manera y rapidito, empezando, porque aquí viene con lo del dinero, con lo de la cantera, que no sé qué, que no sé cuá. Sí, no, pero yo te estoy diciendo que el Barça, que no ha gastado ni una cuarta parte que el Madrid de Ancelotti, tiene los mismos títulos que el equipo de Ancelotti. Y por cierto, te voy a decir otra cosa. ¿Cuántos técnicos han pasado Pilar y a ti, Mauricio. Bueno, Tito, el Tata. Pues mira, te voy a decir. Y no me Tito, el Tata, manos. Luis Sí, Enrique. Valverde. Tito, no. Pero da igual. Pero escúchame una cosa. No te alcanzan los dedos Pilar. de la mano. Escúchame una cosa. Pero escúchame una cosa. Al final, esto se trata de ganar, títulos. evidentemente. Ah. Tú pregúntale. No, sí, de títulos están iguales. Por lo tanto, vamos al fútbol y el fútbol es el Eso del ya Barça. se va a Ahora, desemparejar muy pronto, Moy. sí, no, bueno, eso quieres tú, evidentemente. Yo ya lo sé que tú lo quieres. Es lo típico de este señor, lo que llevamos tiempo analizándolo, es cuando algo no le cuadra, cuando alguien no compra este discurso absolutamente asqueroso que ellos siempre están vendiendo.
atacan a esas personas. No, es que tú porque eres muy madridista. Eso es la de siempre. Atacar, cuando se queda sin argumento, intentas atacar a la otra persona. Pero déjame que te diga otra cosa. Déjame que te diga otra cosa. Tú también. No, y tú también. A estas horas ya no vamos a engañar a nadie, Pilar. Ya está, tú también lo quieres. Bueno, los hace y ustedes pero si tú preguntas a Ancelotti, preguntas a Pep, preguntas a Luis Enrique, preguntas al entrenador que quieras, y te va a decir que ganar una liga es mucho más complicado que ganar una Champions. La Champions te puede dar más glamour, pero una liga es el resultado del trabajo de una temporada. Ojo a esto porque es llamativo. El mismo discurso de toda la vida. Es más difícil ganar la liga que la Champions. Curioso que después de que saliera Negreira, que fue por allá en el año 2018, podemos repasar un poco lo de las ligas, a ver cómo va eso allí. Pero obviamente, un equipo que tiene en contra el arbitraje, obviamente le va a ser imposible ganar la liga. Era demasiado curioso que el Madrid arrasara con todos los equipos de Europa. En la época de la BBC a plenitud, ganó 3 Champions de manera consecutiva, algo seguramente irrepetible. Y que en la liga empataba porque no le pitaban un penalti, porque aquello que lo otro. O sea, es llamativo. Y ojo porque aquí le meto otro bofetón histórico. Viendo los numeritos que para tan ser menos bonitamente complicado, el Barça escúchame, no ha sacado la ecuación bien, ¿eh? Escúchame. Pues si el Barça tiene más ligas que el Madrid, si Pep tiene más ligas que Ancelotti, si la Champions ¿qué me es estás menos diciendo? complicada que la Liga, pues el Barça está invirtiendo donde no deben invertir. No, porque... pero es que me parece increíble. Lo pone, mira, los argumentos se los desmontan con una facilidad que asusta, porque dice, no, que es más fácil definitivamente ganar la Champions que la Liga Española. Y bueno, cuando le dice entonces ¿por qué el Barça no gana la Champions? Yo no sé ya ni qué pensar de esta gente. Me cuesta creer que son personas con capacidad de entendimiento. Lo digo totalmente en serio. Es que está saliendo mal ecuación, pues que le meta lo que es más fácil, que es la Champions. Pero Pilar, es que no tienes memoria. El Barça de Pep se estampa en 2010 con un árbitro. Algo peor. Sí, escúchame, el Barça de Pep se estampa en semifinales en 2 partidos muy polémicos contra el Inter de Milán en el 2010 y en el 2012 contra el Chelsea, que los eliminan. El Madrid el año pasado se encuentra en una eliminatoria muy complicada. Pero si era lo más fácil. Date un momento, Pilar, déjame, no te pongas nerviosilla. Plática, no te pongas nerviosita. Pero sí. Es más, pongan a Moy. Pongan a Moy en su cámara. Pongan a Moy en su cámara y lo escuchamos con atención. Es una plática. Vamos a escucharlo con atención. Claro. Plática. No, sí, totalmente. Ahí está. Pero nomás 20 segundos. El tema es el siguiente. En 2010-2012 al Barça lo eliminan pues de una manera trágica. Al Madrid el año pasado se mete en la final de la Champions o en las semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich de una manera trágica. Ese es el condicionante de suerte. Ahora, y esa suerte, por lo que sea, la ha tenido el Madrid y el Barça, ¿no? Esa suerte, por lo que sea, la ha tenido el Madrid y el Barça, no. Es que para justificar que Guardiola haya ganado no sé cuántas Champions, bueno, Guardiola con el Barça, creo que fueron 2, no realmente, o 3, no sé, no estoy seguro. Pero dicen que es porque el Madrid el año pasado tuvo suerte y el Barça no ha tenido suerte. No tiene nada que ver con la garra, el espíritu y la sensación de que un equipo se crece cuando llega a instancias finales de la UEFA Champions League y la cobardía, los pechos fríos que han sido todos sus jugadores. Es que, por ejemplo, ayer viendo lo madridistas que son los futbolistas del Madrid, o al menos lo demuestran en redes sociales, digamos que es así. Vi ayer, por cierto, el perfil de Frenkie de Jong en Twitter y en X y me pareció llamativo que no tiene ni en su biografía, no tiene nada del Fútbol Club Barcelona. Es llamativo, es lo que les estoy diciendo. Esto es muy diferente y obviamente ahora salen con este cuento de que el Barça se salió eliminado de manera trágica, que el Madrid ha tenido suerte y el Barça nunca ha tenido suerte. Es una vergüenza y me alegra que hayan mujeres o cualquier persona, hasta extraterrestres, de ser necesario, que estén colocando a estos mentirosos en su sitio, porque créanme, se lo merecen. Creo que es la mejor manera de ir tumbando el relato, que creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Ni siquiera me voy a meter ahí, que lo están haciendo muy bien absolutamente todas las personas que están metidos de lleno en esta cosa. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video. Mañana, por supuesto, regresamos con más contenido. Quiero saber por sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.